Ya damos gracias a aquellos que se han sumado, a aquellos que están añadiéndose. Y hoy tenemos también algo especial, como es nuestra Santa Cena. Así que ahí vamos a compartir a través de un tiempo y vamos a hacer de este tiempo algo valioso. ¿Ya? Nos toca. Vamos empezando. ¿Ya? Hoy he querido titular el mensaje que dice lo siguiente: la mano de Dios en nuestros caminos. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. La mano de Dios en nuestros caminos. Otra vez. La mano de Dios en nuestros caminos. Amén. Este título tiene origen en un libro llamado Esther, ¿ya? Que es un libro del Antiguo Testamento que consta de 10 capítulos. Que es un libro interesante, con bastante enseñanza, que cuando lo estuve leyendo, a través de uno de los personajes principales, como es una mujer llamada Esther, una mujer llamada Esther, que se llega a convertir en una reina, tiene un rol relevante en lo que es la historia del pueblo judío. Así que hoy día le vamos a dar honor a las mujeres. ¿Cuántas mujeres vemos aquí? ¿Cuántos aman a las mujeres? ¿Cómo es que se cargó para allá el lado masculino? ¿Cuántos tienen una mujer? ¿Y la mamá, la hermana, la casa de los hombres? Todos tenemos a una mujer en nuestro entorno. De partida, llegamos a esta vida a través de una mujer, ¿verdad? O sea, también con el papá, pero estamos aludiendo al género femenino, ¿ya? Pero vamos a hablar de los dos roles, ¿ya? Quiero que tomes la mano, el abrazo de tu compañero ahí, a tu amiga. Tómale la mano, abrácelo como usted quiera y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este lugar que hemos querido intencionar para que tu presencia se haga notoria. Estamos en unas sillas, estamos en un lugar cerrado, pero no hay nada que pueda impedir que tu presencia siga desatándose en la vida de cada uno de los presentes. Oro en esta hora y te pedimos a través de Jesús que la intervención del Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en la vida de cada uno de nosotros pueda hacerse de manera fuerte, poderosa, efectiva, y que nuestro entendimiento sea iluminado para poder comprender a ese Cristo del cual me habla la Biblia, a ese Señor Salvador que quiere intervenir en mi vida y que podemos hoy ser mejores que ayer. Toma el control de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, y que la gracia del poder de Dios sea inundando nuestra vida y ayudándonos a descubrir en tu palabra tu consejo, tu mensaje, tu exhortación, tu palabra de ánimo. Gracias por los ya presentes, gracias por los que se sumarán. Oramos por los adultos, por los jóvenes, por los niños, por cada uno de aquellos que son parte. Y toma el control de todo lo que es lo técnico, y en medio de cualquier circunstancia, tu palabra y tu Espíritu Santo siga tratando en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dese un aplauso a usted, ¿ya? Dese un aplauso. Creo que cada uno de los que ha llegado aquí hoy es un campeón o una campeona, ¿ya? Tú y yo hemos podido vencer obstáculos, tú y yo hemos podido vencer quizás prejuicios o quizás la misma comodidad del lugar de donde venimos. Pero estamos acá porque queremos enfocarnos en algo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y este tema que dice la mano de Dios en nuestros caminos está relacionado, como le decía en un principio, a la historia de una mujer, ¿ya? Cuyo libro lleva su nombre, que es el libro Esther, ¿ya? Este libro de Esther se encuentra escrito principalmente entre dos tramos de la historia hebrea. Quizás la mayoría no sabe, pero Israel, el pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Él escogió, hubo un momento de su historia que fueron llevados cautivos como prisioneros a otras tierras, a causa de la desobediencia, a causa de la deslealtad, a causa de todo lo contrario que hacían hacia Dios. Pero Dios había prometido que ellos regresarían nuevamente a su tierra natal, ¿ya? Que regresarían a Jerusalén, que en este caso era. Y hay dos momentos en los cuales un grupo de personas comienza a regresar a Jerusalén. El primero es al mando de un hombre llamado Zorobabel.
y viene un segundo, como por decir así, deportación a nombre de Esdras. Entonces, entre estos 2 episodios está el libro de Esther, ¿ya? ¿Y por qué hago la mención? Porque cuando el pueblo de Israel comenzó a regresar a la tierra, a su nación, hubieron judíos que se quisieron quedar donde habían sido deportados. Y este era el lugar de Babilonia, de Persa. Y este libro habla de los judíos que se quisieron quedar en Persa, en un lugar llamado Susa, ya que era la capital de esta ciudad. Entonces es en este lugar donde aparecen personajes que a través de este libro vamos a conocer, como es Esther, como es Mardoqueo, como es un personaje llamado también Amán, y como es también el rey de Persia llamado Asuero o Artajerjes, en hebreo o en griego, ¿ya? Pero en todo este contexto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el libro de Esther? Es que Dios, a pesar de que en Persia o en Susa, principalmente en esta capital, había mucha ambigüedad moral, muchas cosas incongruentes, conductas que no eran apropiadas, Dios siempre interviene. Dios siempre estaba tras bambalinas. Dios siempre estaba guiando eventos, sucesos con la finalidad de producir la redención del pueblo judío, que era ser rescatado de cualquier peligro que pudiese ocurrir. Entonces, hoy día, el tema del cual les quiero hablar es cómo Dios actúa en medio de nuestras circunstancias. ¿Sabían ustedes que el libro de Esther en ningún versículo habla o nombra a Dios? No aparece por ahí, no aparece ningún, es peculiar, igual que el libro de Cantares, ¿ya? Pero resulta que acá, ¿qué es lo que vamos a incursionar o quiero llevarlos a meditar? De que Dios tras bambalinas siempre actúa. Y quizás a veces nosotros nos gustaría ver un ángel, un milagro, alguna señal del cielo, de la tierra, pero en las circunstancias que tú y yo podamos vivir, Dios siempre está actuando. Y lo vamos a ver a través de la vida de Esther, ¿ya? Y para ello, quiero que podamos ver como número 1, este es el texto, ¿ya? Que dice Esther 4:14. Dice la versión NTV, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esto es lo que quiero recalcar cuando Mardoqueo le estaba hablando a Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto es una expresión de este personaje llamado Mardoqueo que le dice a su hija adoptiva llamada Esther que quizás todo lo que estaba ocurriendo, que ella hoy fuera reina en Persia, tenía un objetivo, tenía un plan. Y a través de la historia vamos a ver cómo es que las circunstancias que parecían adversas en un momento comienzan a girar y se transforman en favor del pueblo judío que estaba amenazado, ¿ya? Como número 1, quiero que podamos ver la actividad de Dios en nuestra vida personal, ¿ya? Todos tenemos una vida personal, ¿verdad? Todos tenemos algo propio, ¿ya? El verso de Esther 2:7 dice, Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, que es el otro nombre de Esther, a la cual también se le decía Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como su propia hija. La historia nos describe a Esther como una hija que perdió a sus padres, una hija de deportados de los judíos que estaban en Babilonia, una hija que nace en tierras extrañas y que de repente pierde a sus padres y queda en esta condición de orfandad, ¿ya? Para la cultura judía, los huérfanos eran una prioridad, ¿ya? Así como las viudas y todos aquellos que estaban más desvalidos. Pero aquí en Mardoqueo aparece en la historia como un familiar que quiere ayudar a una niña, que en este caso era su prima, que estaba desvalida. Y él dice que la miró y quiso adoptarla y la hizo parte de su familia, ¿ya? Y al hacerla parte de su familia, Mardoqueo decide cubrir sus necesidades, atender sus necesidades y tratarla como una hija más de su familia. No hizo discriminación.
No hubo diciendo, ya, tú vas a venir como así la Cenicienta, tú vas a venir y vas a ser la que va a lavar los platos. No, dice que la atendió en todos sus aspectos que ella necesitaba. Y resulta que todo lo que Mardoqueo hizo por Esther, hizo en ella desarrollarse un sentido de pertenencia a la familia. Ella en ningún momento se sintió excluida, se sintió como la extraña, la huérfana, la que perdió a los papás, la que quedó abandonada en las circunstancias de la vida, sino que ella logró sentir una pertenencia a esa familia a causa de cómo Mardoqueo y su familia la trataron. Mardoqueo atendió sus necesidades básicas, pero también atendió sus necesidades espirituales y valóricas. Porque Esther se desarrolló como una joven que tenía valores, que tenía principios, que tenía mente clara y una mente sana para poder sentirse amada y respetada. Y podríamos decirnos que esta carencia que ella vivió a temprana edad, como fue la muerte de sus padres, podría haber generado algún tipo de trauma o algún tipo de carencia significativa que lo hubiese marcado y a la vez quizás paralizado en el desarrollo de su vida personal. Pero podríamos preguntarnos que en esta naturalidad que ocurrió en su orfandad, ¿hubo algún descuido de alguien? Quizás la Biblia no relata si mataran a los papás, sino solamente dice que murieron, ¿ya? Pero en medio de todo eso, nosotros quizás podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios permite que existan huérfanos? ¿Cierto? ¿Estará Dios presente cuando el papá y la mamá mueren y queda una niña, en el caso de Esther, huérfana, en tierras lejanas? ¿Dónde está Dios ahí? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Y quizás podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios en aquella historia o parte de tu vida personal que no te sentiste cómodo, que te lastimaron, que te hicieron daño, que sufriste alguna cicatriz en tu vida, en tu cuerpo, en tu parte emocional, integral? ¿Dónde estuvo Dios cuando quizás perdí a un ser querido? ¿Dónde estuvo Dios cuando quizás me abusaron? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pegaron? ¿Dónde estuvo Dios cuando perdí a mi madre, a mi padre? ¿Dónde estuvo? ¿Es algo natural o es algo que podríamos decir que es normal poder tener esa explicación? Pero en medio de todo eso, ¿saben dónde estuvo Dios en la vida de Esther? Estuvo en la persona de Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo se encargó de adoptarla, de agregarla a su familia y de tratarla con la misma dignidad. Y a veces pareciera que nosotros nos quedamos mucho con que a mí me faltó, yo no tuve esto, no fui como los otros, y nos quedamos en esa historia. Pero fíjate que Esther podría ser el símbolo de algún tipo de orfandad que tanto tú y yo podríamos vivir. Pero así como Esther estuvo sujeta o estuvo expuesta a una vulnerabilidad quizás de pequeña, no teniendo más familiar, también tú y yo podríamos asimilar esa carencia en algún evento, en algún hecho puntual. Y quisiera invitarte a que pudieras reflexionar si hubo alguien a tu lado que quizás tú no lograste valorar, pero era un tipo de Mardoqueo. Quizás Dios colocó a alguien que pudiera abrigarte, que te abrazó cuando lloraste, que quizás proveyó algo de manera puntual cuando nadie te daba quizás dinero, pero siempre en nuestra vida podemos reconocer a un Mardoqueo. Te invito a que puedas analizar esos procesos de tu vida cuando te he dicho, ¿dónde están? ¿O por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué a mí y al otro no? Pero comienza a analizar, ¿has visto algún Mardoqueo en tu vida? ¿En tu entorno? ¿Has visto a alguien que ha podido proveer lo que tú y yo quizás en ese momento puntual necesitamos? Dios siempre actúa. Dios siempre actúa. Por lo tanto, no nos neguemos que porque perdamos algo o algo nos lastima o algo nos hace llorar, Dios no se va a encargar de enviar a personas como Mardoqueo para darnos lo que nosotros necesitamos. Fíjate que Esther llegó a convertirse en una reina y no una reina trancada.
no una reina violenta, no una reina que dijera, ahora yo voy a tener todo lo que cuando chica no tuve, sino que fue una reina que estuvo capaz de sacrificar su vida, que más adelante lo vamos a ver, por salvar a otros. Te hago la pregunta, ¿podría alguien levantar la mano si quizás ha tenido algún Mardoqueo en su vida? ¿Cierto? ¿Algún Mardoqueo que vino a suplir algo en nuestra vida? Yo te invito a que puedas retroceder en tu historia y en aquello que te produjo dolor, puedas ver, porque Dios siempre coloca a un Mardoqueo, siempre. Y ahí nosotros vemos actuar a Dios, no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando quizás aparece solamente para acompañar. Y eso es relevante, ¿cierto? Dios actúa en nuestra vida personal. Dios actuó en la vida personal de Esther, en su intimidad, en lo que a ella más la podría haber marcado como fue la orfandad. ¿Y cómo lo hizo? A través de Mardoqueo. ¿Ya? Como punto número 2, vemos la actividad de Dios en nuestra vida pública, ¿ya? En nuestra vida social, en lo que nosotros podemos hacer para afuera, en lo que hoy tú eres, en lo que hoy yo soy. Porque no vivimos algo íntimo, sino que vemos ahora algo público. Esther 4:14 dice lo siguiente: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? El rey de ese tiempo se llamaba Asuero o Artajerjes. Él tenía una esposa, tenía una reina que se llamaba Vasti. Por X motivo, para no entrar en detalles, Vasti es destituida. Entonces este rey, que gobernaba cerca de 127 provincias, que era un poco así, como eran los reyes, pues así medio mujeriego, que digamos, algo así, ¿ya? Entonces él dijo, voy a hacer un decreto donde voy a llamar a todas las jovencitas, mira, jóvenes y vírgenes, dijo. No dijo si eran gorditas, flaquitas, sino jóvenes y vírgenes, dijo. Quiero que en todo mi imperio vengan y vamos a hacer un concurso de belleza, ¿ya? Tipo Mi Mundo, Mi Chile, ahí en ese tiempo no estaba la Emilia Dides, sí que no calzó, ¿ya? Pero había alguien, había gente, había belleza en ese tiempo, ¿ya? Entonces invitado a través de un decreto, imagínense de un decreto de la mayor autoridad, que haya un concurso de belleza. Llegan todas las chiquillas, ¿ya?, de cualquier nacionalidad, de cualquier país, y participan de este concurso, y resulta que en ese concurso las preparaban para presentarse ante el rey. Quiere decir que le hacían ahí su skincare, que le hacían ahí su dieta, que las perfumaban. Yo me pregunto cómo se habrán perfumado en ese tiempo, debe haber sido sumergirse en varias cosas, con tal que oliera rico por todas partes, porque esa era la cultura en ese tiempo. Y después de un tiempo no menor de ese tiempo, se presentaban delante del rey. En palabras sencillas, era como un harén, ¿ya? O sea, una cuna de puras mujeres, doncellas. Y después dice que cada una de estas se presentaba delante del rey, y el rey, cuando se enamoraba de alguna o le tincaba, decía, ya, esta va a ser la reina. Y cuando le tocó el turno a Esther, dice que pasó delante del rey Asuero. No vamos a entrar en detalle, pero estuvo delante del rey Asuero. Y dice que él quedó enamorado y decidió en ese mismo momento declararla como reina del imperio. Por lo tanto, ahora, Esther suplanta a Vasti y comienza a ser la reina. Y comienza a ejercer una vida pública en donde Dios también interviene tras bambalinas. ¿Por qué? Porque resulta que en este concurso, por decir así, se existían de todas las nacionalidades, y dentro de ellas estaba Esther. Y ella sale elegida la reina del imperio babilónico, del imperio persa. Y después, o en medio de toda esta quizás jolgorio, aparece este otro personaje del cual le hablaba, que se llamaba Amán, ¿ya? Y Amán es un personaje villano, ¿ya? ¿Conocen los villanos o no? Los chantas, ¿ya? Los que son así malos. Este tenía una nacionalidad, o venía de una descendencia de la tribu de los amalecitas, que era una tribu que era enemiga del pueblo de Israel. Entonces Amán
por esas cosas de la vida, se llega a convertir en el hombre de más importancia después del rey del imperio persa, ¿ya? Entonces ustedes se fijarán que era el hombre más importante, ¿ya? O sea, todos tenían que rendirle pleitesía, es decir, arrodillarse y reconocerlo. Ya, y resulta que Amán estaba ahí en su rol, ejerciéndose, y por donde pasaba la gente se inclinaba, porque era una autoridad. Pero, mira, se inclinaban todos se inclinaban. Pero en un momento cuando pasó delante de Mardoqueo, ¿qué creen ustedes? ¿Se arrodilló o no se arrodilló? No se arrodilló. No se arrodilló. Y fue uno entre multitudes. Pero ese uno le afectó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Amán representa el prototipo de la arrogancia en potencia. Es decir, si no son todos, es como si no fuera ninguno. Solamente fue uno. Yo me hacía esa pregunta, pero ¿cómo si fue uno? Uno solamente que no se arrodilló. Pero eso le provocó tanta rabia a Amán que lo que él decidió, cuando supo de qué nacionalidad era Mardoqueo, voy a matar a todos los judíos. Podría haber matado a Mardoqueo, ¿sí o no? Pero no, quiso matar a todos los judíos. Y si o no que eso es como pongámoslo así con bonitas palabras, un exceso de ego, ¿ya? Porque cuando de repente, no sé, puedes tener todo, pero que alguien o unos pocos no hagan lo que tú deseas, es como, oh, me traicionó, o fue lo peor. Y para Amán fue eso lo que ocurrió. Solamente era un hombre que no se había arrodillado delante de él y decidió eliminar a todos los judíos, jóvenes, adultos, niños, hombres y mujeres, a todos. ¿Y cómo lo planificó? Como era el hombre de la mano derecha del rey, dice que fue delante del rey y le dijo, hagamos un decreto, ¿ya? Hay mucho extranjero, es como que quisiéramos volar a los extranjeros de Chile, no lo vamos a hacer, en todo caso, pero es como esa intencionalidad, ¿ya? Porque son recibidos, son bien amados, ¿ya? Pero él quiso eliminar a los extranjeros judíos, no a los extranjeros bolivianos ni venezolanos, solamente a los extranjeros judíos, dijo, los voy a echar, pero en vez de echarlos los voy a matar. Y resulta que se firmó un decreto, y los decretos eran ley. Entonces dice el relato del libro que él hizo firmar un decreto donde dijo todos los judíos en una determinada fecha van a morir, ¿ya? Y esto comenzó a correr por todo el imperio romano, o sea, imperio persa, por todo el imperio, comenzaron a correr cartas, y donde estaban los judíos empezaron a recibir esta noticia y ellos comenzaron a tener temor, a tener miedo. Es como si te llegara una notificación diciéndole en 40 días los voy a ir a tomar arrestado y lo voy a llevar, no sé, lo voy a degollar, pongámoslo en ese tiempo, porque ahí no eran como las muertes que hoy día existían. Entonces había un amedrentamiento, pero en ese contexto algo pasó que Vasti estaba como reina, ¿o no? Era Esther. No era Vasti porque ya había sido destituida, era para probar si estaban poniendo atención. Muy bien. No, resulta que era la nueva reina y ahora la reina ya no era de la nacionalidad persa, sino que era judía. Y en este rol, ¿qué es lo que ocurre? Cuando todos los judíos comenzaron a enterarse de que había una orden de muerte hacia ellos, comenzaron a entristecerse, comenzaron a tener miedo y querían cambiar y querían hacer algo, pero no podían. Entonces esto llegó a oídos de Esther y su tío, en este caso Mardoqueo, le dice, tienes que intervenir, tienes que hacer algo. Imagínense, era la reina, estaba al lado del rey y debía interceder. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que nadie podía presentarse delante del rey si no era llamado por el rey. Entonces, ¿cuál era el desafío para Esther? Tomar valor, tomar coraje y decidir, voy a pararme delante del rey y le voy a decir que yo soy judía y que necesito que él me ayude, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Esther se preparó, se animó, fue delante del rey y cuando llega delante del rey, el rey no actuó con ira sobre ella, sino que le perdonó la vida y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque Asuero estaba enamorado de Esther. Le dijo, si me pides la mitad del reino, te lo doy. O sea, pide lo que quieras. Entonces Esther estaba en condición de pedir lo que quiera, pero ella no se lo pidió, sino que le dijo, ven, asiste a un banquete que tengo yo y quiero ahí que vayas junto con Amán. Es decir, fueron una comilona, ¿ya? Comieron, bebieron, lo pasaron en la escuela y resulta que volvió el rey a decirle, ¿qué quieres que te dé?
Y ella le vuelve a decir, ven mañana porque quiero otra cena, otro banquete. Y es en este segundo banquete que Esther le dice, lo que yo pido es que tú me salves a mí y a todo el pueblo, al todo el pueblo judío, porque hay un decreto que firmó Amán diciendo que todos los judíos debíamos morir. Entonces la vida pública que tenía Esther influenció en el rescate de los judíos. Y a veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Esther llegó a ser reina? ¿Por qué Esther llegó a ese lugar público o a ese lugar visible donde podía intervenir en lo que era el entorno? Tú y yo también tenemos una vida pública, ¿sí o no? En tu trabajo, en el colegio, en tu casa, en la vecindad, en el barrio, donde quiera que... Pero todos nosotros tenemos una vida pública. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás donde estás? ¿Para qué estás en el lugar donde estás? Es poder preguntarse, ¿por qué Esther llegó a ser reina? ¿Por qué yo tengo un trabajo en una oficina pública? ¿Por qué quizás yo tengo que ir al hospital a un control? ¿Por qué tengo que ir a una entrevista al colegio? ¿Por qué de repente en el camino me topo con algún vecino o alguna vecina? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hay una vida pública en la cual Dios, tras bambalina, comienza a intervenir y nos lleva a actuar en algo. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué te pasa lo que te está pasando? ¿Podemos ver a Dios que está actuando detrás de nosotros? ¿O que Dios quiere usar nuestra vida o nuestra vida pública para algo visible? Quizá hay momentos en los cuales podemos visualizar, pero hay otros que quizás serán en el tiempo. Pero todo lo que involucra a tu vida y a mi vida tiene una injerencia. Podríamos decirnos, ¿por qué yo trabajo en tal lugar? Analicemos. Dios también quiere que movamos o hagamos algo en ese lugar. Entonces nuestra vida pública tiene sentido. Imagínense, ¿por qué llegó a ser reina Esther? ¿Sería porque era bonita? ¿Sería porque el rey se enamoró? ¿O sería porque Dios estaba preparando algo? Si Esther no hubiese llegado a ser reina, nunca hubiese podido intervenir por el pueblo judío. Y saben, algo que era muy común para el pueblo judío es que siempre se le quiso eliminar. Siempre habían potencias extranjeras que de alguna otra forma querían destruirlo, pero de una manera sobrenatural siempre Dios se encargaba de sacarlos, de liberarlos y de darle un rescate. Entonces a veces nos podríamos preguntar, ¿por qué me está pasando tanta mala onda o tanto fracaso o tanta cosa difícil a mí? Créeme, a pesar de lo difícil que pueda estar ocurriendo, si Dios está interviniendo atrás, en algún momento nos va a dar una victoria y en algún momento nos va a dar un descanso. En algún momento vamos a ver el cambio. ¿Por qué? Porque si estamos alineados con Dios, aún en nuestra vida que ocurre para afuera de nuestra casa, tiene injerencia que Dios actúa en medio de nosotros. Y como último punto, la actividad de Dios en nuestros propósitos, ¿ya? En lo que tú puedes lograr desarrollar, en lo que yo puedo lograr desarrollar. El texto dice lo siguiente: así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo solicitó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de los 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía. Y este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. En el capítulo 8 ocurre algo que revela de que lo que los judíos iban a experimentar se iba a cumplir, ¿ya? Y esto tiene que ver con su muerte. Resulta que parte de la historia que estamos analizando, cuando Esther le pide al rey Artajerjes que pueda salvarla a ella y a todo su pueblo, que los judíos, Amán, en su desespero, dijo, de aquí nadie me rescata. Dice que él le pidió a Esther que lo ayudara para que el rey no hiciera nada contra él. Pero era tal el enojo de este rey Artajerjes que cuando supo que lo que Amán estaba tramando, él lo mató, lo mandó a asesinar, ¿ya? ¿Pero por qué explico esto? Porque la muerte de Amán no exterminó o no puso término al decreto que había contra los judíos, ¿ya?
la matanza iba igual. El asesinato de los judíos corría igual, estuviese Amán o no estuviese Amán. Entonces Esther junto con Mardoqueo dicen, algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Elaboran un plan entre ellos, cae en gracia del rey y el rey, como quería ayudarlos, les dijo, hagan, planifiquen lo que desean y yo firmo. Y resulta que se firmó un contradecreto, ¿ya?, para que la muerte de los judíos, que se venía acercando para una fecha particular, que según las versiones más nuevas dice que tenía fecha un día 7 de marzo, este contradecreto, ¿qué es lo que hacía? Establecía que los judíos se pudieran defender. Es decir, que si había alguien que quería matar a un judío, ellos podían tomar armas, atacar a esa persona, eliminar a su enemigo y el más fuerte ganaba. Entonces ya eso era una ventaja, porque antes no tenían derecho a defenderse, sino que tenían que arrancar, esconderse y que ojalá nadie los pudiese apoyar. Pero este contradecreto permitió que los judíos pudieran defenderse. El propósito de que Esther estuviera en el reino, el propósito de que Esther pudiera abogar por los judíos, ¿qué es lo que hizo? Eliminó todo ese plan que estaba contra los judíos de ser exterminados. ¿Y sabía usted que si los judíos hubiesen sido exterminados en esa época, no hubiese podido generarse la línea o el camino de que Dios viniera con el Redentor a través de Jesús? Porque hubiesen sido exterminados todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el propósito de Esther era poder dejar el camino limpio, entre comillas, o el camino libre para que la descendencia siguiera desarrollándose y poder generar después la descendencia de parte de Cristo en la vida humana a través de su encarnación. ¿Por qué Dios nos permite vivir hoy? ¿Qué desafíos Dios quiere que tomemos hoy? ¿O qué actos de redención Dios quiere hacer a través de mí? A pesar de la ambigüedad y de todo lo que nosotros podamos vivir, Dios siempre está interviniendo detrás. A pesar de nuestros errores y vulnerabilidades, Dios siempre tiene un plan y quiere hacernos parte. Mira, ¿por qué Dios te permite vivir hoy? ¿Qué desafíos quiere que tomes hoy Dios? ¿Qué actos de redención quieres realizar a través de ti? Nosotros no podemos negarnos a que Dios pueda convertirte a ti en un Mardoqueo o convertirte a ti en un puente para que otras personas sean salvas. No podríamos cuestionar de que Dios tiene algo preparado para nosotros, ¿ya? Y mira, la mano de Dios actúa en lo personal de tu vida, en lo público de tu vida y en los propósitos que Dios tiene contigo, ¿ya? Después de esto, ¿cuál es la persona más importante que debería ser en nosotros? Es Jesús, ¿cierto? Te llevo a esto. En Jesús actuó la mano de Dios en su vida personal. ¿Te acuerdas que cuando Él iba a nacer, su madre fue burlada por ser madre sin haberse casado? Quizás alguno de nosotros tiene una experiencia así, mamá soltera o papá soltero, ¿cómo se podría decir? Cuando Jesús en lo personal no tenía un lugar donde nacer. ¿Dónde nació? En un pequeño establo, en un pesebre, en algo sin mucha, por decir así, comodidad. Pero Dios estuvo ahí, ¿por qué? Porque a pesar de la condición social o quizás poco higiénica de poder nacer en un establo, igual ahí Jesús pudo sobrevivir. Otro aspecto personal de Jesús, cuando a Él lo quisieron matar cuando niño, ¿acaso Dios no intervino en su vida personal haciendo que sus papás huyeran para que no lo asesinara el rey Herodes que estaba de turno? ¿Acaso Dios no se metió en la vida personal de Jesús, que era Dios en Jesús y que era Dios mismo? ¿Acaso no vemos esa parte personal? ¿Acaso no podríamos ver la parte pública en la cual Jesús ve la intervención siendo Dios cuando Él comenzó a sanar, cuando Él comenzó a relacionarse con los fariseos, cuando Él comenzó a interactuar con otros pensamientos? ¿Acaso Él no contaba con el favor de Dios para contrarrestar lo que se oponía a Él? Es una vida pública. Y en el propósito,
¿Acaso Dios no había diseñado para Jesús que fuera una cruz, que fuera ahí, que fuera cargando los pecados, los malos actos, la maldad que había en nosotros para darnos un contradecreto? Mira, quiero que te pongas de pie y podamos pensar en este texto. Romanos 6:23 dice lo siguiente: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y eso es un decreto, es algo que es establecido, es algo que no tiene otra alternativa. El pecado te lleva a la muerte, ¿ya? Dice, pero el regalo que Dios da, o sea, el contradecreto que Jesús establece, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí es lo que los quiero llevar. Que todo lo que nosotros podamos estar viviendo como consecuencia de nuestros errores, ¿ya? Enfermedades, mala administración, quiebres, pérdidas emocionales, disfuncionalidad familiar, todo lo que nosotros podamos estar viviendo como consecuencia de nuestros propios hechos, a veces se sufren y las consecuencias se viven. Pero a pesar de eso, hay un contradecreto que Dios quiere el bien para nosotros. Y eso, queridos amigos, es relevante al momento de hacer frente a la realidad que cada uno de nosotros pueda estar viviendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene en nuestra vida, hace que nuestra historia cambie de color y pueda tener un enfoque distinto. Si dejamos que Dios intervenga en lo íntimo de nuestra vida, si dejamos que Dios intervenga en lo público de nuestra vida y en el propósito que Él tiene para con nosotros, podemos ser parte de ese plan redentor que Dios tiene para la humanidad. Y al final eso es lo que prevalece, de que podamos ser canales y caminos para bendecir a otros, para poder canalizar a otros. Y algo esencial que creo que no debemos olvidar es de que Dios siempre está interviniendo a nuestro favor y siempre va a colocar a alguien que nos va a ayudar para poder salir de nuestra aflicción, de nuestra condición o de todas las pérdidas que podamos tener. ¿Alguien ha sufrido pérdidas? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Alguien ha sufrido dolor? También, ¿cierto? ¿Alguien está confuso, está desorientado, desenfocado? En medio de todo eso, cuando ponemos nuestra fe en Dios, creemos de que Dios puede intervenir y hacer que nuestra historia cumpla o se desarrolle en un propósito eterno. Perder a veces es necesario para ganar, pero quizás no ganar lo mismo, sino ganar lo esencial. Y a veces nosotros perdemos cosas físicas, familiares, laborales, económicas, pero cuando Dios interviene en nuestra vida hay una ganancia. Y esa ganancia es la que Cristo vino a darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la mano de Dios interviene en nuestros caminos, la historia es distinta. Entonces la pregunta es si deseamos realmente que Dios intervenga en nuestra historia. Si deseamos que Dios intervenga en nuestros caminos, pero en ese camino desde lo más íntimo, para permitir que Él pueda darle luz y darle norte a todo lo que podamos vivir. Si hoy día anhelamos y realmente nos damos cuenta que necesitamos de Jesús en nuestra vida, comencemos a decirle: Señor, interviene en mi vida y permíteme ver aquellos mardoqueos o aquellas circunstancias que comienzan a cambiar de giro, a cambiar de dirección en favor de nosotros. Si hoy día todo es contrario a tu vida, si hoy día todo es oposición, si hoy día todo es como negro, si hoy día todo se hace más difícil, cuesta más, se cansa uno más, sigue confiando en que si tú pones la mirada en Dios, eso en algún momento va a cambiar. Va a cambiar. Ya las luchas que puedas tener en tu intimidad van a cambiar. Tus carencias ya no van a ser tan importantes porque te vas a enfocar en dar más que en recibir. Y cuando quizás el desorden de nuestra vida nos lleva a un caos, en algún momento eso va a transformarse en orden cuando dejamos que Dios intervenga en nuestra vida. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en esta hora y vamos a orar al Señor, pidiéndole que en medio de nuestra vida Él pueda
intervenir y que nosotros podamos ver el actuar de Dios en lo invisible. Que nos pueda mostrar cómo Él está actuando a nuestro favor. Que nos permita reconocer algún Amán, algún Mardoqueo, para poder saber quién realmente es nuestro enemigo. Porque a veces nuestro enemigo no es aquel que solamente se opone a nosotros. A veces nuestro enemigo es nuestro yo, es nuestro ego, son nuestras carencias, son esas cosas que nos permiten o nos llevan a siempre creernos que somos víctimas, pero en medio de esa victimización siempre Dios va a colocar a alguien para poder ayudar. Eleva una oración, eleva un clamor, eleva una oración, una frase en la cual tú le puedas decir a Dios: Señor, quiero verte en mi vida, quiero que tu mano intervenga en mi futuro, en mi presente, que pueda yo reconocer que quizás en la parte personal de mi vida necesito verte a ti, necesito entender de que tú estás presente, como así también en mi contexto actual. Aunque haya dificultad en la vida pública que hoy tengo, aunque haya dificultad en mi día a día, aunque quizás los problemas no cambian, no se resuelven de manera inmediata, pero ayúdame a creer de que en medio de mi injusticia, en medio de mi torpeza, en medio de mi incredulidad, por decir de alguna otra manera, tú sigues creyendo y sigues teniendo un plan para con mi vida. La idea es no cansarse, no claudicar, mantenerse enfocado en Dios. Esther y Mardoqueo vivieron en una sociedad muy corrupta, pero en medio de todo eso, ellos decidieron creer de que había un plan de que ella llegase a ser la reina. Hay un plan de que tú estés en el lugar donde estás. Hay un propósito contigo en el lugar donde tú hoy te desarrollas socialmente. Hay un propósito. Pero ese propósito va a ser mejor si realmente reconocemos que Dios está detrás de nosotros. Y así como lo decía en un principio, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al lugar donde estás? ¿Quién sabe si lo que hoy te está pasando es porque hay un trasfondo espiritual que puede marcar la historia o la vida de otros? ¿Quién sabe si lo que hoy estás perdiendo es porque viene una mayor ganancia? ¿Quién sabe si hoy te cuesta levantarte o si hoy tienes complicaciones de salud es porque hay un propósito para alcanzar a otros? ¿Quién sabe si hoy, aunque tengas conflictos con tu familia o tengas conflicto con tu vida personal, con tu vida íntima, quizás hoy es el momento de poder reconocer de que con Dios vamos a salir de nuestros vicios, de nuestros malos hábitos, de nuestras prácticas que son incorrectas, pero quizás hoy lo que estás viviendo tiene un propósito si nos conectamos con Él. Parte de la fe, parte de lo que somos, necesita conectar con Dios para poder darle sentido a la realidad que hoy tienes. Quizás por algo te ha tocado ser humillado, quizás por algo te ha tocado vivir desilusiones, quizás por algo te ha tocado levantarte más temprano, acostarte más tarde, quizás por algo te ha tocado que la familia en algún momento te dé la espalda, quizás para algo ha ocurrido que hoy tengas una necesidad física. Quizás para algo hoy te ha tocado que todos sepan quizás de tus errores, pero quizás para algo ha servido de que toques fondo porque Dios tiene un plan, porque está actuando tras bambalinas. Si hoy estamos viviendo, sea el escenario que sea, el ánimo de este mensaje es poder confiar y creer que Dios está actuando tras bambalinas. Pero permítete verlo, permítete ver a Dios actuando en la realidad que tienes. No como un milagro, no como lo que quizás paradójicamente podría ser un viento, estruendo, fuego, sino a través de lo sencillo y lo relacional que es poder estar con alguien. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos poder estar expuestos a tu palabra y afirmarnos en esta verdad de que en medio de la ambigüedad que cada uno de nosotros pueda vivir, tú sigues actuando y sigues estando presente detrás de todo el escenario que podamos vivir. Señor, nuestras vidas han sufrido, han tenido errores, han tenido carencias, pero en medio de todas las cosas no podemos olvidar de que siempre habrá una mano generosa
una mano proveedora, alguien que nos ayudará a poder alimentar a aquel que quizás tiene necesidad. Si hoy tenemos abundancia, si hoy tenemos escasez, para algo nos va a servir. Y no es conformismo, sino que es el mensaje de esperanza, porque nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un propósito en las manos de Dios. Porque si hubo un decreto contra nosotros de no merecer nada, por medio de Jesús tenemos otro contradecreto que nos permite creer de que hay abundancia para aquel que cree en Jesús. Dice en Juan 1:12 que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios, de poder contar con el favor del Padre, de saber que podemos llamar a aquel Dios como Padre y contar con esa paternidad que quizás otros no pudieron cumplir o que quizás otros quisieron desistir y dejarnos a la deriva. Pero hay un Dios, hay un Padre que quiere estar con nosotros. Demos gracias y damos gracias en esta hora por la realidad que vivimos, por las circunstancias que vivimos, porque conectados contigo y creyendo en fe, nuestra vida va a tener un rumbo, va a tener un cambio, va a ser parte de un propósito, vamos a ser canal de bendición para otros, porque la vida abundante ha venido a nuestras vidas. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de entender que lo que nosotros vivimos no es solamente porque estamos etiquetados, no es solamente porque nadie nos puede defender, no es porque nadie me da la mano, no es porque todos quizás se fueron, no es solamente porque me ha tocado llorar más de lo que quizás un ser humano podría hacer, sino que todo en las manos tuyas redunda para bien, porque tú no has perdido el control y nuestra vida está conectada en tus manos. Gracias, Señor, y apelamos a esa intervención divina para que nuestra mente pueda recordar de que no estamos solos en este escenario que nos ha tocado vivir. Tu bendición sea con nosotros, tu favor en nuestra vida, alentándonos, y que todo lo que podamos extraer sea de edificación y de pureza para nuestra persona interior. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Amén. Dale un abrazo ahí al que está a tu lado, diciéndole ánimo. Dios sigue actuando sobre tu vida, así que no hay que olvidar aquello. Amén. Familia, en esa misma actitud de comunión, de compañerismo, vamos a proceder a participar de la Santa Cena. Ahora, yo sé que hay gente que es nueva. Yo les recomiendo que no cenen, porque es importante que sepan lo que están haciendo. Entonces, no queremos ser una piedra de tropiezo para nadie. Por lo tanto, alguien que esté acá en esta sala y no entiende qué es la Santa Cena, yo le aconsejo que no lo haga. Pero tienen la oportunidad, por supuesto, para que en otra oportunidad lo puedan hacer. Fíjense que hoy día existen muchos distractores. A veces podemos estar aquí en la sala y a veces estamos en el celular viendo otras cosas. A veces podemos estar acá y puede nuestra mente estar en otras cosas. Y tal como nos hablaba Marce, así como tú y yo necesitamos la actividad de Dios en lo personal, en lo público, en el propósito que Dios tiene con nuestra vida, así es como también es necesario que nuestra vida siga siendo centrada en Él. Y fíjense que la Santa Cena es una oportunidad para volver a centrar nuestra vida en Jesús, para volver a centrarla. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es un acto de obediencia que hacemos en memoria de Jesús. Así que quiero invitarlos a que acá en este costado tenemos los vasitos con un poco de jugo y también un trozo de galleta, y queremos que por favor puedan pasar aquellos que van a cenar
primero hagamos en orden. De este lado, la gente que va a cenar, por favor, acérquense y tomen rápidamente un trozo de galleta y su vaso de jugo y vuelven a su posición. Posteriormente, de este lugar, los que vayan a cenar hacen lo mismo, pero esperan un poquito, por favor, mientras lo hacen acá. La Santa Cena es un acto de obediencia. Celebrarlo, la verdad que sin duda que añade a nuestra vida. Por eso que para nosotros es importante siempre estar educando con respecto a lo que significa la cena, algo que el Señor dejó establecido y que lo podamos hacer en memoria de Él. Muy bien. Entonces, estos dos elementos son símbolos, nada más símbolos. Pero símbolo de algo muy importante. Si tú y yo hoy día tenemos esperanza, es por Jesús, por nadie más. Si tú y yo hoy día podemos acercarnos a Él sin ser rechazados, en este caso es por su gracia. Entonces, Jesús es el puente que une el pasado y el futuro. El pasado es por lo que Él hizo en la cruz. Y el futuro es porque Él va a volver. Y en medio el que conecta estos dos significados, estos dos hechos potentes, es Jesús. Por eso es que hoy día también, teniendo estos elementos, nos centramos en Jesús. Y en esta hora vamos a agradecer por estos elementos que solamente son símbolos, pero de algo que a la vida de aquellos que tenemos una relación viva y la alimentamos diariamente, tiene un gran significado, Padre, oramos en esta hora, en el nombre de Jesús, tal como fuimos enseñados por tu palabra, algo que instituyó Jesús antes de dejar la tierra, antes de subir a una cruz, antes de volver al cielo y estar en gloria. Te damos gracias por estos elementos que son símbolo de tu sangre, símbolo de tu cuerpo, tu sangre derramada en esa cruz. Sí, derramaste toda tu sangre, así como también tu cuerpo fue molido, y fue molido no porque tú hubieses pecado, sino porque nosotros pecamos, y fueron los pecados de la humanidad los que tú cargaste voluntariamente. Por eso hemos entendido y hemos aprendido que quien te llevó a una cruz no fue Satanás, no fueron los romanos, no fue la época de aquel entonces. Lo que te llevó a la cruz fue tu amor por la humanidad. Ese amor que hoy día también queremos conmemorar y celebrar. Oramos y te damos gracias por estos elementos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le decía a la iglesia de Corintio: yo les transmito lo que recibí mismo del Señor, porque Pablo tuvo una experiencia con el Señor. La noche que fue traicionado, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios por este pan, lo que hicimos. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, en memoria de Jesús. Comamos. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, dijo Jesús, con mi sangre.
firmé ese nuevo pacto. Con mi sangre firmé tu beneficio, mi beneficio, tu esperanza, mi esperanza, tu salvación, mi salvación. Fue firmada con su sangre, con su sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. En memoria de Jesús, bebamos. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Él va a volver. Por eso es que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, y tal como les decía, nos tomamos un tiempo ¿para qué? Para centrar nuestra vida en Jesús en medio de tantas distracciones, celebrar la cena y decir: Señor, tú vas a volver, yo necesito que mi corazón y mi vida se alinee a ti. Amén. Somos resultados de un nuevo pacto por la causa de Jesús, y eso es un motivo de alabanza. Por eso dale gracias al Señor. Tómate un minuto para darle gracias al Señor ahí donde tú estás. Pero abre tus labios y dale gracias. Gracias por la esperanza. Gracias por la salvación. Gracias porque eres hijo. Gracias porque eres hija. Gracias porque tenemos oportunidad. Gracias porque servimos a un Dios sin límite. Gracias porque queremos ver a Dios actuando en cada área de nuestra vida, tal como nos hablaba el mensaje. Dios desea participar activamente en cada área de nuestra vida, en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida pública. Tú y yo somos portadores de un propósito eterno, un propósito que debe desarrollarse, y por eso es que tiene sentido ser iglesia. Por eso es que tiene sentido que estemos en comunión. Por eso es que tiene sentido el compañerismo. Mira, en esta hora, después de darle gracias, yo quiero pedirte que tú le des gracias a Dios por la persona que tiene a tu lado. Y acércate respetuosamente, pon tu mano en el hombro y dile: sabes, quiero dar gracias a Dios por tu vida. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Y haz una oración. Haz una oración y bendice a la persona que tienes a tu lado, sea al lado derecho, sea al lado izquierdo, pero dale gracias a Dios por la persona que tienes al lado. Sí, Padre, te damos gracias, porque entendemos que la Santa Cena también nos llama a una comunión, a un compañerismo, Señor, a un Dios de propósito. Y tú tienes plan y propósito con mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Tú tienes propósito, Dios, y hoy día oramos, Señor, pidiendo que sea una realidad, que tú lo bendiga, que sigas trayendo claridad, que no permitas que la sociedad lo distraiga o la distraiga de tal manera que nos perdamos del propósito y el plan que tú tienes con nosotros, porque somos gente del nuevo pacto. Somos gente del nuevo pacto, el pacto firmado por Jesús, el pacto firmado por Jesús, que hoy día Él está en gloria, pero nosotros aquí estamos celebrando que Él murió, pero también que resucitó. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias por la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia en nosotros hace posible que seamos la iglesia. Que seamos la iglesia. La iglesia no es una estructura, la iglesia son personas. Y creemos, Señor, que cuando venimos a este lugar y nos reunimos, somos y hacemos iglesia. Iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad. Sí, tú volverás, y eso lo creemos y lo celebramos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Aplaudimos a Jesús y le damos gracias.